¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buenos días, mis queridos ungidos. Qué bueno que nos acompañan. Pues hoy, 23 de enero del 2022. Pues bueno, nuevamente les damos la más cordial bienvenida a todos los que ya estamos listos para recibir la palabra de Dios. Y a propósito de la palabra, hoy mi reflexión estará dedicada a ella. Es decir, vamos a hacer una reflexión acerca de la Biblia. Y pues aunque constantemente estamos hablando de ella y la estamos estudiando y todo, pocas veces, creo yo, reflexionamos o pensamos en ella como un todo. Y hoy quiero hacerlo y para ello basar esta reflexión en el Salmo 119, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 17, y Jeremías, capítulos 50 y 51. En alguna ocasión leía que Voltaire, que fue un filósofo y uno de los más grandes críticos de la cristiandad del siglo XVIII, declaró lo siguiente, decía: dentro de 100 años, la Biblia estará obsoleta y fuera de circulación. 100 años más tarde, la Biblia era más popular que nunca y su propia casa, la casa de Voltaire en París, fue convertida en una imprenta y se producían ahí Biblias, pero a una velocidad impresionante. ¿Quién lo iba a decir, no? Y esto nos dice que cuando escuchamos atacar a la Biblia o a los cristianos, es bueno recordar que pues eso no es nada nuevo, siempre ha sido muy atacada tanto la palabra de Dios como la cristiandad. Como sabemos, la Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados. Esta contiene pues historias, doctrinas, códigos y tradiciones que guían a todos los que profesamos la fe cristiana. Sabemos que la Biblia fue escrita por hombres inspirados llamados profetas. Dios habló con profetas como Moisés, Isaías, Jeremías, etcétera, y ellos escribieron todas sus enseñanzas y todos estos escritos juntos pues componen lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Y a su vez el Nuevo Testamento pues es una colección de relatos de primera persona de los seguidores de Jesús. También pues contiene las cartas que escribió Pablo. Todos estos posteriormente fueron traducidos y reunidos en un solo libro que hoy conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. En nuestro tiempo se coloca mucho énfasis en programas, ritos, métodos, ceremonias y actividades de la iglesia. Pero nuestro énfasis principal debería de ser o debería recaer en la palabra de Dios. Por suerte, estoy en una iglesia que creo que esto es así. El apóstol Pablo describe toda la escritura, toda la palabra o toda la Biblia, como quieran llamarlo, como inspirada por Dios. Esto lo podemos leer en 2 de Timoteo 3, capítulo 16. La Biblia no solo está inspirada en el sentido que se puede decir, por ejemplo, de los artistas, poetas, compositores y músicos que están inspirados. De hecho, la diferencia es que la Biblia podemos decir que tiene el aliento de Dios, su espíritu. Y podemos decir que a través de ella
Eh, es una de las principales maneras en que Dios nos habla. Y a propósito de esto, el Salmo, por ejemplo, el Salmo 119, es uno de los salmos más, de hecho creo que es el salmo más largo de todos los que componen la Biblia. Y este salmo solo habla de la palabra de Dios. Es básicamente un salmo didáctico, de alabanza, de amor, de poder y uso de la palabra de Dios. En su versión original, todos los versículos, con excepción de 2, mencionan el término palabra de Dios o un sinónimo. Tal repetición era muy común en aquellos tiempos de los hebreos. En aquel tiempo, pues definitivamente sabemos que pues, no tenían ellos copias particulares de las escrituras para poderlas leer como pues tenemos la fortuna de hacerlo actualmente. Así que entre la gente común, la palabra de Dios se memorizaba y se transmitía de uno a otro en forma oral. Por tanto, la disposición de este salmo, como está escrito, facilitaba mucho su memorización. Este salmo nos dice que la palabra de Dios es eterna. A pesar de todos los ataques sufridos, la Biblia ha sobrevivido. Como dice en los versículos 89 y 90 de este salmo, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. También nos dice que leer la palabra de Dios es un deleite. Y el salmista describe las escrituras que ha leído como mi delicia. Esto lo puedes leer en el versículo 92. Cuando estemos sufriendo ataques, no sé, todo tipo de recriminaciones, críticas, etcétera, este salmo nos dice que meditemos la palabra de Dios y dicen en los versículos 95, 96, dice, los impíos me acechan para destruirme, pero yo me esfuerzo por entender tus estatutos. He visto que aún la perfección tiene sus límites, solo tus mandamientos son infinitos. Como vemos en estos dos versículos, siempre se menciona la Biblia o lo que tiene que ver con la palabra. Los mandamientos de Dios están para protegernos y recordarnos que la palabra de Dios nos puede librar de todo daño, como dice el versículo 93. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. Y bueno, pues en este sentido podríamos hablar de cada uno de los versículos que componen este salmo, pero como dije, es el más largo y por hoy lo vamos a dejar por ahí. Ahora vamos a 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 17. Esto nos enseña a buscar a Jesús al leer la Biblia. Y toda la Biblia consiste en Jesús, dice el versículo 15, le decía Pablo a Timoteo, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio. El propósito de la Biblia es dirigirnos hacia Cristo. Y las escrituras pueden darnos, como dijo el versículo anterior, darnos la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, lo dice el versículo 15. También Jesús dijo, las escrituras dan testimonio en mi favor, eso lo podemos leer en Juan capítulo 5, versículo 39.
Y como explicaba Martín Lutero, el gran reformador, dice, la Biblia es la cuna en la que Jesús se encuentra. Cada una de sus palabras resuenan a Cristo. Pues como podemos saber y leemos constantemente, mucha gente llega a la fe, a Cristo, leyendo la Biblia. Pero por la Biblia no solo viene una fe inicial, su lectura es lo que alimenta continuamente nuestro crecimiento en la fe, porque como dice Timoteo, segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia es nuestra autoridad en todos los asuntos de la vida y de la fe. En ella descubrimos lo que Dios dice y, por tanto, lo que deberíamos creer acerca del sufrimiento, de Jesús, de la cruz y todo lo relativo a Jesús, sus enseñanzas, en fin, todo. Jeremías 50, capítulos 50 y 51 nos enseña a escuchar las palabras de Dios y ponerlas en práctica. Como comentábamos, creo que la semana pasada, Jeremías fue un profeta que comunicaba lo que Dios le decía, a pesar de que eran normalmente malas noticias, y por lo mismo fue sumamente atacado este profeta. Una y otra vez Jeremías llamó a todos sus lectores a escuchar la palabra y las promesas de Dios en vez de las cosas del mundo. Las dos frases que se repiten constantemente en sus escritos son: así dice el Señor Todopoderoso, y afirma el Señor. Todos ponemos nuestra confianza y seguridad en algún lado. La tentación es ponerlas en nuestro dinero, nuestra educación, nuestra salud, nuestro trabajo, la familia, amigos, en fin, etcétera. Y bueno, no hay nada malo en todas estas cosas, pero en última instancia solo hay un lugar absolutamente seguro en el cual debemos depositar nuestra confianza. Esto es en el Señor y a través de su palabra. En resumen, hermanas, hermanos, algunos libros informan e incluso reforman, pero la Biblia transforma. Por ejemplo, se dice de un hombre que le decía a su pastor que él no leía la Biblia, y el pastor le pregunta, ¿por qué? Dice, porque interfiere con mi trabajo. Y, ok, ¿y en qué trabajas? Dice, soy ladrón. Entonces, pues la Biblia no se dio simplemente para que aumentaras tu conocimiento. Te fue dada para cambiar tu vida. Y este ladrón, pues obviamente no quería cambiar su vida, ¿verdad? Es en la Biblia lo que encontramos, donde podemos ver lo que está mal a los ojos de Dios y cómo podemos vivir una vida recta. Alimentarse de la Biblia es el camino para estar enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día, Señor. Ayúdanos, Padre, a meditar en tus palabras cada día, tus palabras que son eternas, y encontrar deleite a la hora de que nos sumergimos en la lectura de tu palabra, Padre. Gracias porque
me capacitas cada día al repasar tus letras, la letra en tu libro santo, Señor. Tus palabras, sopesarlas, meditarlas y escuchar a través de ellas, Señor, tu Espíritu. Oro para poder acercarme cada día más y más a Jesús y sea transformado a su semejanza, a medida, Señor, que paso tiempo en su presencia, Padre. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, pues esta fue nuestra reflexión del día de hoy. Gracias por estar con nosotros y pues que tengan una excelente y bendecida semana. Y nos vemos dentro de 8 días. Hacemos una breve pausa. Recuerden preparar sus elementos para la Santa Cena y que tengan una feliz semana. Hasta entonces.